Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que a través de las redes sociales nos siguen escuchando estos estudios. Damos gracias a Dios esta tarde por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos otra vez y estar en este lugar para compartir con todos aquellos que quieran escuchar su palabra. Así es de que hemos orado al Señor, le hemos pedido por las necesidades, que sea Él supliendo cualquier necesidad que haya, sea económica, sea de salud, o sea de cualquier índole. Sabemos que Dios tiene la respuesta. Así de que hoy vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés capítulo 7. Capítulo 7 del 6 al 10. Eclesiastés capítulo 7, versículo 6 al 10. Cuando yo lo tenga, dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. La risa del necio se parece al crujir de las zarzas en el fuego y también son vana ilusión. La presión entorpece al sabio y el soborno corrompe el carácter. Vale más terminar un asunto que comenzarlo. Vale más ser paciente que impaciente. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Amén. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y hoy estaríamos pensando a través de estos cortos versículos, pero con grandes verdades muy importantes sobre algunos obstáculos que vamos a tener para un recto juicio y actuar con sabiduría. Obstáculos que se nos presentarán para un recto juicio y actuar con sabiduría. Si usted se recuerda, en el capítulo 7, cuando comenzamos, dijimos que este capítulo 7 da muchos proverbios. Proverbios en donde se nos hace ver qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces eso nos está llevando precisamente a esto, a que es una sabiduría práctica en un mundo pecaminoso. Y debemos de ver la vida a través de lo bueno y lo malo, qué es lo que nos conviene, para que nosotros podamos aprender a ser mejores personas en la vida. Es decir, sabiduría práctica. Sabiduría práctica en un mundo pecaminoso. Ese fue el capítulo, en los primeros versículos del 1 al 5, donde estuvimos hablando. Ahora, ¿y por qué Salomón, todo este capítulo 7 prácticamente es de sabiduría práctica, obstáculos que vamos a tener para poder actuar, para no tener un recto juicio y actuar con sabiduría? Es decir, él comienza desde la premisa del versículo 16 del capítulo, perdón, de lo final del capítulo 6, en donde dice, de hecho, dice Salomón, versículo 12, de hecho, nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante él está con vida. Nadie sabe. Desde esa premisa del capítulo 6, versículo 12, Salomón comienza a decir, bueno, como nadie sabe qué es lo mejor para la vida del hombre, dice Salomón, yo les voy a dar unos consejos prácticos. ¿Sí? Les voy a dar unos consejos prácticos para que ustedes echen mano de lo mejor. De lo mejor. Porque como nadie sabe qué es lo bueno, yo les voy a enseñar qué es lo mejor en este mundo pecaminoso, de cómo podemos tomar decisiones sabias o es la base para tomar decisiones sabias en un mundo pecaminoso. Y Salomón comienza a decir, es mejor el buen hombre que el buen ungüento. Así comienza, es mejor el buen hombre que el buen ungüento. Es decir, es mejor la buena fama, es mejor el buen carácter. Como dice una versión que siempre me gusta estudiarla, el lenguaje sencillo, que dice, es mejor, dice, y se lo voy a repetir, vale más ser respetado, dice. Oiga bien, vale más ser respetado que andar bien perfumado.
Oiga bien. Ahora, porque alguien puede andar bien perfumado, pero con un carácter pésimo, imagínense. Alguien quizás no ande perfumado, pero tiene un carácter amable. Entonces, son cosas que Salomón usa para que nosotros nos demos cuenta sobre el buen nombre y el ungüento, la buena fama y el buen nombre, un buen carácter a un hombre perfumado. O sea, todos esos son consejos prácticos en una vida llena de pecado, en una vida o en un mundo donde nadie quiere tomar responsabilidades en la vida. Yo dije en ese estudio que si nosotros viéramos la vida, oiga bien, no es que así sea, pero si nosotros viéramos la vida como un negocio, tomaríamos buenas decisiones. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo quiero levantar o quiero poner un negocio, no voy a tomar malas decisiones para irme a la quiebra. Yo voy a tomar las mejores decisiones para que todo me salga bien. Entonces, si nosotros viéramos la vida como un negocio, tomaríamos buenas decisiones y no malas decisiones. Pero como la vida no la vemos como un negocio, sino que la vemos como un deleite, como un disfrute, no nos importa lo que hagamos. Es decir, vivimos sin responsabilidad. Y ese es un problema grave. Por eso dice Salomón, es mejor, dice, como dice en el principio, en el capítulo 7, dice, más vale el día de la muerte que el día en que se nace. Es mejor ir a un funeral que ir a divertirse. Ahora, va poniendo cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día en que nacemos? ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno muere, es mejor el día de la muerte que el día en que se nace. ¿Por qué? Ahí se acaba el sufrimiento. Exacto, con la muerte se acaba el sufrimiento, pero mientras uno esté en vida, tiene que pasar muchas vicisitudes en la vida que no sabe si la va a soportar. Hay gente que no puede soportar los problemas que se le vienen encima. Entonces, por eso es mejor el día de la muerte, porque ahí se acabaron los problemas. Entonces, y él dice, por eso dice, es mejor asistir a un funeral que ir a divertirse. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? Porque muchas veces la gente no quiere hablar de la muerte, pero recordemos que cuando estamos en un funeral, viendo al difunto, viendo al muerto, viendo a aquella persona que ya partió de este mundo, eso nos hace reflexionar que la vida es corta y que nosotros debemos de tomar las mejores oportunidades. En una fiesta nadie piensa en morirse, piensa en divertirse, nadie piensa en Dios. Por eso es mejor ir a un funeral que ir a divertirse, porque tarde o temprano, este que ha muerto nos está diciendo, el próximo puede ser tú. Y si no has tomado buenas decisiones, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿A dónde vas a ir? Si has vivido, como dice por ahí una canción, que la vida es un carnaval, tomando malas decisiones, no creas que vas a ir para el cielo. Es duro decírtelo, pero no vas para el cielo. Vas para un tormento eterno. Porque las malas decisiones que aquí tomas te van a llevar a donde tú mereces. Entonces, las buenas decisiones que aquí tomemos nos van a llevar a algo muy diferente. Por eso dice Salomón, es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Y dice él, pues la muerte es el fin de todo ser humano. Y dice, y los que viven deberían de recordarlo siempre. Que nosotros vamos a partir, que la vida no es eterna. Dice, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en divertirse. Mire lo contrario. Hay cosas buenas y cosas malas. Dice el versículo 5, más vale oír las represiones del sabio que las alabanzas del necio. Es decir, siempre Salomón va tocando un punto importante en la vida, es decir, lo mejor y lo peor de la vida. Entonces, debemos de tomar precisamente esas expresiones que Salomón toma y que nos da como consejos prácticos en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde nadie quiere ser responsable en este mundo, porque todos, la mayor parte de la gente, valga la redundancia, vive sin responsabilidades. ¿Por qué nadie se quiere casar? No quiere compromisos, no quiere responsabilidades. ¿Por qué nadie quiere tener hijos en los matrimonios? Es por lo mismo. No quieren responsabilidades. En la vida vamos haciendo las cosas sin responsabilidad. Y recordémonos que tenemos responsabilidades y obligaciones en este mundo. Tenemos responsabilidades y obligaciones. Muchas veces puse otro ejemplo de cómo
a veces manejamos sin responsabilidad. Cuando la gente no maneja precavidamente, no es responsable, maneja sin responsabilidad. Ahora, todo eso afecta a la vida. Entonces, Salomón dice, más vale oír la reprensión del sabio, y el sabio no es aquel que lo sabe todo. El sabio es precisamente aquel que ha pasado por experiencias, que tiene experiencias o vivencias, como nosotros decimos. A veces, hermano, cuando un viejo nos aconseja, esos consejos son buenos para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente rechaza los buenos consejos. Porque a veces la gente dice, ay, es que él no quiere que tú vivas y disfrutes la vida como él ya la disfrutó. No, el problema es que él ya pasó por situaciones difíciles que muchas veces no quiere que nosotros pasemos. Entonces, el sabio es una persona con experiencia que ha vivido un trecho más que nosotros. Esas experiencias que él ha tenido o que él ha vivido, no las he vivido yo todavía. Entonces, por eso como padres muchas veces aconsejamos, no hagas esto a nuestros hijos, no hagas esto. Pero cuando no atendemos esas reprensiones o esos consejos, precisamente lo vamos a aprender a ser sabios. La vida lo enseña. ¿Pero cómo? Exacto, es a través de los golpes, a través de lo malo, de las malas experiencias. Es así como nosotros aprendemos. Qué bueno fuera que nosotros aprendiéramos sin tener que pasar por ese proceso donde a veces puede afectar nuestra vida. Pero muchas veces tiene que darse eso. Y por eso dice, más vale aceptar el consejo. A nadie le gusta el consejo. Pero fíjese que David en el Salmo 141:5 dice, él dice, yo dice que un sabio me regañe. Dice, para mí es como un regalo. Oiga lo que dice David. Que un sabio me aconseje o me regañe, dice, para mí es un regalo. Y dice, y si me amonesta, es como un ungüento sobre mi cabeza. Aunque estas cosas duelen. ¿Qué es lo que dice David que duele? La reprensión y el consejo. Porque muchas veces no nos gusta que la gente nos regañe, no nos gusta que la gente nos diga la verdad. No nos gusta. Entonces por eso dice él, estas dos cosas no desecharé. Seguiré orando, dice David, aunque esto me duela. Es decir, la reprensión siempre duele, pero es necesaria en nuestra vida para que aprendamos. Cuando alguien nos da un consejo, aunque no nos guste, recibámoslo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros casi somos como el vehículo. Usted sabe que el vehículo hay partes ciegas donde uno no tiene toda la visibilidad. ¿Sí? Pero los que están afuera sí tienen la visibilidad de todo. Y a veces, hermano, es lo mismo en la vida. En la vida, muchas veces nosotros no vemos nuestros errores. No los vemos. ¿Quiénes ven nuestros errores? Los que están afuera. Entonces, los que están afuera se dan cuenta de lo malo que estamos haciendo y por eso muchas veces nos regañan. Por eso muchas veces nos aconsejan. Pero cuando alguien hace eso con nosotros, lo primero que decimos, ¿y a este qué le importa mi vida? O sea, no atesoramos ese consejo. Y eso es lo que Salomón dice. Entonces, por eso acá, él va a seguir con estos consejos prácticos en la vida, pero aunque son consejos prácticos, vamos a tener estorbos para actuar con sabiduría, para un recto juicio. Y Salomón quiere decirnos que precisamente esto nos va a ayudar, pero no que vamos a tener todo para poder salir airosos de todo. No, vamos a tener obstáculos en la vida, vamos a tener estorbos. Y Salomón comienza con esto, mire, versículo 6. La risa del necio se parece al crujir de las zarzas en el fuego. Y esto es vanidad. ¿Por qué Salomón dice que las risas del necio se parecen al crujir de las zarzas? ¿En qué se parece el crujir de la zarza bajo la olla que está en el fuego a la risa del necio? ¿En qué se parece? Dura un poco. Si usted se fija, cuando Salomón dice zarza, precisamente está hablando de lo que a veces en nuestro país le llamamos charamisa. Entonces, en Oriente, Salomón pone esto, porque en Oriente, hermano,
muchas veces para prender el fuego se usaban estas ramitas pequeñas. Si usted se fija, la zarza es algo espinoso. Con eso, cuando usted le pone fuego, si usted se fija, hay charamisas, como decimos nosotros, o arbustos secos, que a veces cuando le ponemos fuego, revientan, ¿verdad? Ajá, Ese es el y crujir. se quema rápido. Se que- Entonces eso era la admiración de Moisés, que la zarza ardía, pero no se quemaba, no se consumía. Exacto, es lo mismo. Ujú. Es decir, la zarza cruje, es decir, se prende rápido y hace bullicio. Ujú. Pero ese bullicio de la zarza es momentánea, porque cuando se quiere cocinar algo con zarza, no se cocina. puede. Porque la llamarada es rápida, pero se apaga pronto. Es decir, no calienta la comida. Y así es la risa del necio. Es decir, es momentánea, es bulliciosa, pero es Vacía. transitoria. Ujú. Es transitoria. Ahora, ¿por qué? Porque a veces un necio nos puede aplaudir por lo que hacemos. Bueno. Ahora, pero eso que él está haciendo es una falsedad, es una vana ilusión. ¿Por qué? Porque no va acompañado de responsabilidad. Él no es responsable. Entonces, a esto dice Salomón, que la risa del necio se parecía al crujir de las ollas bajo el fuego. Versículo 6. Dice acá, oiga, la presión, versículo 7. La presión entorpece al sabio y el soborno corrompe su carácter. Oiga bien lo que Salomón está diciendo. Estos son problemas o son obstáculos en la vida que nos pueden afectar nuestro carácter, pueden afectar nuestro buen nombre. Es decir, malas decisiones pudiendo tomar buenas decisiones. Ahora, ¿por qué dice que la presión, por qué dice que la presión entorpece al sabio? ¿A qué presión se refiere? Le voy a poner algunos ejemplos. Ok. Cuando la Biblia habla de presión, en algunas versiones dice violencia, pero es lo mismo, violencia y presión. A veces cuando la vida es presionada, recordemos que estamos viviendo en un mundo donde se nos presiona constantemente. Se nos presiona a hacer todo tipo de cosas y a veces nosotros caemos en eso. Se nos presiona tanto. El mundo nos presiona, nos bombardea de una manera para que nosotros afectemos nuestra vida o nuestro carácter o nuestro buen nombre. Entonces, cuando hay presión, oiga bien, la presión dice entorpece, es decir, hace tonto al sabio, es decir, al inteligente, al maduro, lo hace tonto. ¿Por qué? Porque actúa con ligereza, sin pensar en que lo que va a hacer le va a afectar. Y le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 2 de Éxodo, se habla de que dice que cuando Moisés ya era maduro o ya era adulto, salió a visitar, así dice, salió a visitar a sus hermanos hebreos, dice. Y él cuando salió, dice que el trabajo que los hebreos hacían era duro. Ya eso era un problema. Pero no solo vio que el trabajo era duro sobre sus hermanos, sino que también dice que vio a un soldado que golpeaba a otro hebreo. Entonces, dice que esa presión, oiga bien, hizo que Moisés se enojara. Esa presión lo llevó a hacer algo que no tenía que haber hecho. Está bien que se enojara por la injusticia que estaba cometiendo, pero él no podía actuar precipitadamente. Cuando actuó precipitadamente, recordemos que Moisés era príncipe. Un príncipe es diferente a una persona normal, porque un príncipe ha recibido el mejor estudio, ha estudiado en lo mejor para tratar de tener ese autocontrol. Ahora, pero ¿qué pasó con Moisés? Donde vio la injusticia de cómo el egipcio trataba al hebreo,
dice que él se enojó. Está bien que nos enojemos por la injusticia, pero no nos corresponde a nosotros actuar precipitadamente. Esa presión hizo que Moisés actuara precipitadamente. ¿Y qué hizo? Matarlo, ¿verdad? Ahora, es cierto que él era un príncipe, pero arriba de él había un rey. Esa precipitación, esa presión, precisamente hace que nosotros, que el que es sabio, se vuelva un tonto. ¿Sí? Otro ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Números capítulo 20. Desde el capítulo 20, del 1 al 12, oiga bien lo que pasa. Dice que cuando los hijos de Israel llegaron a Meriba, es decir, al desierto de Sin, dice que ellos se quedaron por algún tiempo a vivir en Cádiz. Oiga bien. Pero este número, capítulo 20, no está hablando de los hebreos que salieron de Egipto. Está hablando de los que quedaron vivos, los que nacieron en el desierto. Es decir, era una segunda generación. Dice que esta segunda generación no había aprendido de las experiencias de sus padres, sino que ellos comenzaron a comportarse como sus padres. Dice que comenzaron a quejarse con Moisés. Dice que le dijeron, queremos agua. Aquí no hay agua. No sabemos por qué no había agua. No sabemos. La Biblia no dice cuál era la situación y del por qué no había agua en ese lugar. Ahora, ellos comenzaron a desesperarse y se quejaron contra Moisés y Aarón. Y dice que le pidieron agua. Entonces Moisés dice que sale para el tabernáculo de reunión o la tienda de encuentro, como se le llama, donde se reunía con Dios a platicar, a hacerle ver los problemas del pueblo. Dice que salió y comenzó a decirle a Moisés al Señor, a decirle lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces Dios le dice, toma a Aarón tu hermano, toma tu bastón y vete a la piedra, a la roca. Le dice, cuando llegues ahí, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Pero ahí le dice, mi nombre va a ser glorificado o santificado. ¿Verdad? Entonces dice que Moisés se fue con Aarón, tomó el bastón. Y dice que cuando llegó a la roca, Moisés iba enojado. ¿Enojado por qué? Por la presión de la gente. Por la presión que él tenía de que cualquier problema, la gente iba con Moisés. Oiga, y no era solo una persona, eran miles de personas. Entonces dice que él iba enojado. Y cuando llegó a la roca, oiga bien cómo le habló Moisés a la gente que llama. Rebeldes, les dice así. Ahora, pero ahí vamos a ver un pecado de liderazgo, porque Moisés le está llamando rebelde al pueblo cuando él va a hacer lo mismo. Oiga bien. Entonces dice de que él les dice, rebeldes. ¿Acaso no creen? Vean la forma como Moisés les dice, ¿acaso no creen que nosotros que no podemos sacar agua de la roca? Oiga, ¿quién la iba a sacar? ¿Moisés o Dios? Si Moisés la sacaba, la gloria iba a ser para Moisés. Pero si Dios hacía que la piedra produjera agua, ¿para quién era la gloria? ¿Para Moisés o para Dios? Era para Dios. Entonces Moisés estaba atribuyendo que él podía sacar agua de la roca. Él se tomó la gloria que le correspondía a Dios. Él les dice, ¿acaso no creen que nosotros podemos sacar agua de la roca? Y dice que como estaba enojado por la presión que el pueblo le tenía encima, no le habló a la roca, la golpeó y la golpeó 2 veces. El Señor no le dijo, golpéala, le dijo, háblale. Ahí podemos ver, hermanos, que Moisés cayó en un pecado de liderazgo. ¿Por qué? Porque él le llamó rebelión al pueblo y cuando él se rebeló a lo que Dios le había dicho que hiciera, y hizo lo contrario. La presión lo llevó a actuar como un tonto. Por eso dice Salomón, dice que la presión entorpece al sabio.
entorpece el conocimiento del sabio. Cuando nosotros estamos bajo presión, hermano, no actuamos de una manera prudente. Le voy a poner otro ejemplo. Es decir, si usted se recuerda, cuando llevaban a Jesús al pretorio, dice que Pedro se fue detrás de él, viendo a ver qué pasaba con Jesús. Y cuando se lo llevaron, dice que Pedro se metió en medio de todos aquellos que estaban calentándose en el fuego. En medio de soldados, en medio de sirvientes. Pero Pedro entró a un círculo donde él no pensó que lo iban a presionar. Y cuando él entró y se calentaba, dice que uno le dijo, tú eres uno de ellos. Entonces, Pedro sintió temor, porque Jesús lo llevaban a la muerte. Entonces dijo, no, yo no lo conozco a ese hombre. Y se fue para otro grupito, y otro grupito le dijo, tú estabas con él. Tú estabas con él. Entonces Pedro comienza a negarlo. Oiga bien. Llega el momento cuando una mujer le dice, no, tú eres uno de ellos. Es que tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar dice que tú estabas con él. Es decir, Pedro aprendió a hablar igual que Jesús. Aprendió a hablar. Entonces, su hablar era bien idéntico al de Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente eso lo delataba. Entonces, pero la presión que tenía encima lo llevó a ¿qué? A negarlo. Es decir, se entorpeció. Lo mismo vemos con Pilato. ¿Se recuerda cuando Jesús está frente a Pilato y le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te acusa el pueblo? Y dice que Pilato interroga a Jesús 3 veces. ¿Y cómo halla Pilato a Jesús en esas 3 ocasiones? Él salió y le dijo al pueblo, yo a este hombre no lo encuentro culpable. Yo a este hombre lo encuentro inocente. Entonces, la gente comenzó a presionarlo. ¿Y qué le dijo la multitud? Le dijo Pilato, lo voy a castigar y lo voy a dejar libre. Porque no lo hallo culpable. Y la gente le dijo, si tú lo dejas libre. No eres amigo del César. Exacto, no eres amigo. Entonces, aunque Pilato encontró sin necesidad de llevar a muerte a Jesús, la presión que él tenía de la gente lo hizo actuar como un tonto. Pero eso no quitaba la responsabilidad de él. Tenía responsabilidad encima. Él no podía negarse aunque se lavara las manos, porque ya lo había encontrado justo, inocente. No tenía por qué morir, pero la presión lo llevó a eso. Es decir, estas cosas, hermano, de la presión y el soborno, son 2 cosas con las que usted y yo tenemos que lidiar en este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no ser tontos. Para que no caigamos, para que nuestro carácter se mantenga. Porque le voy a decir algo, presión tenemos de todos lados. Y la corrupción también se presta a que nosotros podamos caer en la corrupción. ¿Se fija lo que dice Salomón? Que la corrupción dice, ¿qué hace? Si usted lo ve, ¿qué es lo que dice Salomón? Dice que la corrupción, oiga bien, o el soborno, ¿qué es lo que hace el soborno? ¿Qué es lo que hace el soborno? En algunas versiones dice la dávida o el regalo. La dávida, dice. En otras versiones dice el regalo corrompe. ¿Qué corrompe el regalo o el soborno? Cuando, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted ve que un compañero de trabajo está haciendo algo ilegal. Y como aquel se dio cuenta que usted lo vio, le dice, mira, estos $10, o estos 15, o estos $100. Ahora, le está regalando dinero. ¿Por qué? Por el silencio. Exacto. Está queriendo corromper su carácter. El carácter que usted tiene, usted no roba, pero a otro lo está haciendo. Y usted quiere
Él quiere corromper su carácter regalando la dávida o el regalo. O como dice aquí, el soborno corrompe el carácter. Entonces, eso pasa. Que el soborno o el regalo corrompe nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos habituamos a esto, al dinero, nos corrompe fácilmente. Nos corrompe fácilmente. Entonces son dos cosas con que tenemos que lidiar en esta vida. La presión y el soborno, para poder mantener nuestro carácter. Entonces, y le voy a poner unos ejemplos. Si usted se recuerda, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que se corrompieron por el dinero. ¿Alguien me puede decir alguno de ellos? ¿Quién se corrompió por dinero? ¿Quién corrompió su carácter, su vida? Judas. Exacto, Judas. Fíjese bien, Judas. Ahora, creo que tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, no lo he estudiado, pero el nombre Judas significa regalo de Dios. Fíjese qué bonito. Fíjese qué bonito. Regalo de Dios. Ahora bien, pero ¿cómo terminó Judas después que corrompió su carácter por 30 piezas de plata? ¿Cómo terminó? Es decir, como una vergüenza. Un nombre que nadie le quiere poner a su hijo. O díganme quién se llama Judas. ¿O quién le quiere poner Judas? Aunque el nombre, aunque el derivado de eso sea hermoso, pero nadie quiere ponerle a su hijo Judas. ¿Por qué? Porque él corrompió su carácter por el soborno. A él le pagaron para que entregara al Señor. Y esto es lo que hace. Precisamente. Otro ejemplo. Le voy a poner los hijos de Eli. 1 Samuel capítulo 8. Dice que cuando Samuel ya estaba viejo, es decir, no viejo, viejo como nosotros pensamos, porque apenas tenía como 60 años. 60 años no es tan viejo, es decir, ya Samuel no podía precisamente hacer algunas cosas. Porque recuerde que en aquel tiempo no se usaba vehículo. En aquel tiempo tenían que caminar. Y dice precisamente en el capítulo 7, al final, que dice que Samuel visitaba Mizpa, visitaba 3 partes en círculo. 3 ciudades. Es decir, 3 ciudades. Las visitaba en círculo. Entonces, este caminar, dice que año con año hacía eso. Todo eso le quitaba la fuerza. Porque es una persona madura. 60 años. Aunque después de esos 60 años, la Biblia dice que Samuel murió como a los 80 años, es decir, que de ahí en adelante todavía vivió como 20 años. Fíjense bien, pero como él ya no podía hacer algunas cosas, porque ya se sentía cansado, ya estaba viejo, no tanto de edad, sino por el cansancio, dice que a sus hijos los puso como jueces en algunas regiones que él visitaba. ¿Y qué es lo que sus hijos hicieron? Corrompieron su carácter. ¿De qué manera? Dice que ellos eran como jueces. No eran jueces precisamente porque Samuel era el único juez. Eran ayudantes de su padre. Eran, como se le llama, caudillo. Un caudillo precisamente como un ayudante. En el caso de Josué y Moisés. Es decir, Moisés era precisamente el juez, el líder. Pero Josué era su caudillo, era quien le ayudaba a hacer algunas cosas que Moisés no hacía. Él delegaba eso. Entonces dice que Samuel puso a sus 2 hijos a gobernar en Berseba. Entonces, ¿qué pasó? Dice que al estar en ese liderazgo, dice que cuando había un pleito, un problema entre hermanos, es decir, entre hebreos, el que tenía dinero le pagaba y le decía, Hasta a mi lado. hasta a mi lado. Bueno, y así se fueron corrompiendo. Cada vez que había un problema, ya ellos corrompen la justicia. ¿Por qué? Porque aceptan soborno. Entonces, esto hizo de que ellos comenzaran a corromper su carácter y ya cualquier problema ellos tenían que pagarle. Es casi igual, hermano, como en nuestros países de origen.
Yo no sé si usted se recuerda en tiempos antiguos, cuando había la policía. Y a veces detenía los buses que jalaban gente, o los pickups que jalaban gente. Desde que paraban, el cobrador tenía que salir corriendo. Ahí estaba ya el policía con una carterita. Cuando el cobrador llegaba, pum, le metía 50 colones, o quetzales, lo que fuera, o pesos mexicanos, para corromper. Entonces, todo está bien, le decía, ya, vete. Pues ya le había pagado, lo corrompió. Y a esto se acostumbraron muchos policías. Esto corrompe el carácter. Entonces, esto es lo que precisamente pasó con los hijos de Samuel. Se corrompieron. El aceptar tanto, cuando alguien se acostumbra a esto, ya quiere que se le pague por todo, ¿no? Y eso es malo. ¿Por qué? Porque la gente es la que se presta a esto. Igual como ahora. A veces en los trabajos, si usted no le ofrece algo a un jefe, no le hace el favor. Ofrézcale $100. Rápido lo dejan ir para su casa. Hasta le dan el día libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado que cualquier favor se le tiene que pagar. Y esto es malo porque el soborno o el regalo o la dávida corrompe el carácter de la persona. Y tarde o temprano, hermano, esta persona va a tener que estar delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 20:11, que ahí delante de ese trono van a acudir grandes, pequeños, ricos, pobres, esclavos y libres, para rendirle cuenta al Señor. Y el Señor no se va a dejar sobornar por un millonario. Te voy a pagar, hazte a mi lado. No, ahí va a ir donde tiene que ir. Porque el Señor es recto. Él nos va a juzgar con rectitud y no va a aceptar sobornos de nadie. Entonces, tarde o temprano, el corromper nuestro carácter, que nuestro carácter se corrompa, es un problema. Y debemos de guardarnos de esto. Ahora, ¿por qué? Porque esto ha ocurrido no solo en los ámbitos políticos, educativos, en trabajos, labores, sino también aún dentro de lo eclesiástico. ¿Por qué le digo dentro de lo eclesiástico? Porque hoy usted le habla a alguna radio, hermano, yo quiero que ore por fulano de tal, o sí, le vamos a mandar unos sobrecitos para que usted ponga su ofrenda durante todo un año. O sea, usted tiene que pagar. ¿Qué es eso? No es soborno. ¿Por qué se han acostumbrado los pastores, los líderes, a que se les pague por orar? ¿Por qué se han acostumbrado a tener que hacer algo que no es de ellos, sino que es de Dios? Ahora, ¿quién es el culpable? Somos nosotros. Porque si nosotros no les pagáramos, ¿qué hicieran ellos? No hubiera corrupción. Somos nosotros los que hacemos la corrupción. Somos nosotros los que nos prestamos para pagar y que aquel comience a corromperse. Pero nosotros a veces lo corrompemos también. Porque somos los que nos prestamos a eso. Es como el que roba y compra lo robado. Exacto, es lo mismo. Es igual. Ahora, yo le voy a decir algo. Si nadie, ningún líder, ningún pastor, ninguna persona que tuviera el liderazgo, se le pagara, ¿usted cree que habrían el montón de iglesias que hay? En cada esquina. Porque ¿quién quiere predicar sin que le pague? Nadie quiere hacerlo. Pablo dice, algunos predican. Lea Filipenses. Dice Pablo, algunos pocos predican por amor, pero otros, dice, predican por dinero. O por envidia. Otros, dice, por envidia. Entonces, si no se les pagara a los predicadores, ¿quién predica? No hubiera quién. No hubieran el montón de predicadores, no hubieran un montón de iglesias. ¿Por qué? ¿Quién va a invertir tiempo cuando no se le está reconociendo? ¿Quién? Yo le voy a decir algo. A mí muchos me han dicho que soy tonto. Porque yo no cobro. Yo no tengo un sueldo. Yo enseño por amor. Para que usted conozca de Dios. Por eso yo levanto mi cabeza y puedo decir, bueno, si quiere investigarme, a ver si a mí me corrompe con el dinero. No corrompe.
Y yo no dejo de enseñar. Me recuerdo que yo estuve con un pastor que nos aliamos. Y él me decía, cuando a veces yo iba a predicar o que me mandaban de alguna iglesia, me entregaban sobres. Y les decía yo, no, es que yo no vengo a cobrar, yo vengo a traer la palabra. Si ustedes me dejan predicar, yo vengo con todo gusto, pero no me den dinero. Cuando ya te dan dinero, tienes que predicar lo que ellos quieren escuchar. Exacto. Cuando usted me compra, yo no voy a predicar una palabra que a usted le moleste. Si usted dice, hermano, la predicación está muy fuerte, bájele de tono, porque lo que está diciendo me está molestando. Entonces, como usted me está corrompiendo a través de lo que me da, yo tengo que hacer lo que usted dice. Pero si usted no me abona nada, no me paga, no tengo un sueldo por lo que yo hago, ¿por qué me voy a callar? ¿Por qué le voy a bajar a la tonalidad de la palabra de Dios? ¿Por qué le voy a bajar? ¿Por qué voy a diluir el mensaje? No tengo por qué. Nadie me está sosteniendo, nadie me paga. No estoy predicando por interés, por dinero. Estoy predicando por amor. Y eso es lo que dice él, que el soborno corrompe. Mire, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron corrompidos por dinero. Está Judas, para no irlos tan largo, lo que acabamos de hablar. Está Judas. Está precisamente los hijos de Leví. Balac. Está Balaam, que se corrompió. Balaam se corrompió, el profeta Balaam. Está también Félix, el gobernador. Es decir, dejó a Pablo en la cárcel, dice que por 2 años lo llamaba, esperando recibir de Pablo algo para dejarlo en libertad. Entonces, muchas veces, cuando alguien se acostumbra a esto y ya no le paga, no hace nada a favor de él. Félix sabía que Pablo era inocente, pero lo dejó en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo no aflojó, como decimos. Y eso corrompe. Entonces, estas 2 cosas, la presión y el soborno, son 2 cosas con las que nosotros tenemos que luchar en este mundo para no ser corrompidos. Porque yo le voy a decir algo. En este mundo cualquiera le va a ofrecer algo para corromperlo. Cualquiera. Cualquiera quiere. ¿Por qué? Porque a veces la gente no está contenta cuando usted actúa de manera diferente. No. No actúa. No está contenta. No está contenta. ¿Por qué? Porque quieren verlo igual que ellos. Porque la corrupción es algo normal en este mundo. ¿O no? Sí. Está en todos los extractos sociales, en el gobierno, está en la educación, está en lo eclesiástico, está en lo laboral. ¿A dónde no está la corrupción? Aún hasta en la familia. Hasta en la casa. ¿Sí? Ajá. Hay corrupción. Hay corrupción en todo. Es decir, la corrupción ha leudado todo. Todo. Y nosotros tenemos que luchar contra esto. Porque la gente no está contenta. Si actuamos de manera diferente, la gente no va a estar contenta hasta que no corrompa nuestro carácter. Por eso dice acá, mire, dice, la violencia o la presión entorpece al sabio. El soborno corrompe el carácter. ¿Verdad? Versículo 8. Dice, más vale terminar un asunto que comenzarlo. Oiga bien. En la versión Reina Valera dice, más vale terminar un negocio. Más vale terminarlo. Así dice, ¿verdad? Dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Exacto. Es decir, mejor, más vale terminarlo, más vale el fin del negocio que el principio. Ahora, ¿por qué le digo yo que este versículo del 8 al 9 y al 10 están totalmente unidos? Cuando acá Salomón usa, dice, el terminar un asunto o un negocio es mejor que comenzarlo. Y dice abajo, versículo 9, vea bien, más vale ser paciente que impaciente.
o que de espíritu exaltado, o orgulloso, o valiente, como usted quiera llamarlo. Esos son sinónimos. ¿Sí? Más vale ser paciente que impaciente. Y en el versículo 10 dice que no hay que enojarse. Oiga, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente estúpida. Así lo dicen algunas versiones. Sí, No lo digo yo. Ujú. Algunas veces dice necia, otras versiones dice tonto y otras veces dice estúpido. Depende de la versión. No te dejes llevar por el enojo. Estos tres versículos van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando habla de que el final es mejor que el comienzo, oiga bien, ¿cómo nosotros podemos conocer el final de algo? ¿Cómo nosotros podemos? Nosotros no conocemos el final. Imagínese que usted pone un negocio. Usted sabe cómo inicia, pero no sabe cómo va a terminar. Pero Salomón dice acá que más vale el fin de un negocio que el principio. ¿Por qué? ¿Por qué más vale? Porque abajo dice, más vale, es mejor ser paciente que impaciente. O sea, va unido, 8 y 9 y 10. ¿Pero por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Jesús en cierta ocasión habló de que dice de que puso dos ejemplos. Puso dos ejemplos, es decir, dos parábolas. Y él dice, si alguno quiere construir una torre, es decir, habla de negocio, lo mismo que habla Salomón, que es mejor terminar un negocio Que comenzarlo. que comenzarlo. Entonces, Jesús pone este ejemplo, pone dos ejemplos, aunque son muy diferentes, pero va a lo mismo. Dice Jesús, si alguien quiere levantar una torre o un edificio es un negocio. Porque usted no va a levantar un edificio para vivir usted solo. ¿Sí? Entonces, eso habla de negocio. Dice, si alguno quiere levantar una torre, dice, no se pone a pensar primero y hacer cálculos. A ver si tiene lo necesario para acabar ese proyecto que dice que quiere hacer. Porque si no lo termina, dice, y solo pone los cimientos, solo le alcanza lo que tiene para poner las bases, el cimiento, y no lo termina, dice, muchos se van a burlar y van a decir, miren, este comenzó, pero no terminó. Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque la torre, edificar una torre, esto habla de fe. De fe. ¿Por qué? Puso otro ejemplo. Dice, si un hombre, si un rey, oiga bien, ahí pone otro ejemplo, pero ahí ya no es de negocio, es de política. Es política. Si un rey, dice, tiene una pelea con otro rey, y este rey dice que tiene esa pelea, tiene 10,000 hombres, y el otro tiene 30,000, dice, ¿acaso piensa que le va a hacer frente a esta persona? ¿Acaso él no se puede poner a pensar y mandar una comisión para hablar de paz? Hablar de paz. Entonces dice el Señor, así es, esto va a pasar. Entonces, ¿por qué le digo que esto es precisamente hablar de fe? Porque, le voy a decir algo, vivimos en tiempos donde todo cambia. Vivimos en un tiempo muy cambiantes. Sí. Tiempos muy cambiantes. Sabemos que Y es difícil mantenerse en un tiempo donde todo es cambiante, constantemente. Todo está cambiando. Es difícil mantenerse. Es difícil. Ahora, ¿por qué? Muchas veces nosotros hacemos planes, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa, pero solamente comenzamos. Y nunca terminamos. Hay gente que dice, no, para este año yo voy a ir a un gimnasio, lo voy a pagar y voy a estar, me voy a poner bien figura. Ahora, solo paga. Pero no. Ahí está todo el año pagando la membresía. Pero él sigue igual. Porque nosotros somos de esas personas que a veces iniciamos una cosa
pero no la acabamos. Y lo mismo es en la fe. A veces nosotros iniciamos el camino en la fe, pero ¿a dónde nos quedamos? Terminamos ese caminar, porque el caminar en la fe, el camino de la fe es hasta el final de nuestra vida. Pero ¿cómo quedan unos? Algunos comienzan bien en el camino de la fe, pero ¿qué es lo que hacen? Se quedan a medio camino. Yo no sé si usted ha escuchado una alabanza bien antigua que habla de esto. Una que dice, una llaga podrida era mi vida, así dice la alabanza. Y dice, malagradecido fuera yo, dice nuestro. Si de aquí me regresara, estoy a medio camino para terminar mi jornada, para llegar a Canaán, donde será mi morada. ¿Cuántos se han regresado a medio camino? Sí. Hermano, le puedo decir, yo tengo 24 años solo aquí en Las Vegas. Y en estos años que tengo de estar aquí, he visto hermanos que llegan, que se van, que vienen otros que se van. Es decir, he visto gente pasar en las iglesias. Y a veces digo, ¿qué les pasará a la gente? ¿Por qué no pueden mantenerse? Como dice el Señor, como el profeta, que dice que el Señor dice, ¿qué les he hecho yo? ¿Qué de malo les he hecho yo? Que se van. ¿Qué han visto de mal? Dice el Señor a través del profeta, para que ustedes se vayan. Es decir, muchos comenzamos la carrera, pero no la terminamos. Yo le voy a decir algo. Hace poco yo me enteré de un pastor con el que yo trabajé. Aquí en La Vega. No le voy a dar nombre, pero hoy anda tomando. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, muchos de los que se vayan no regresan. ¿Saben por qué? Porque les gustó más el mundo que este camino. Y dejaron la fe, abandonaron el camino. Y lo abandonaron a medias. Por eso dice Salomón, que es mejor el final de un negocio que el comienzo. Muchas veces no nos sabemos mantener. No hay esa persistencia. No hay esa perseverancia. Por eso dice, más vale ser paciente que impaciente. ¿Qué nos hace ser perseverantes? ¿Qué hace que nosotros seamos perseverantes aunque en este mundo todo cambie así constantemente? ¿Qué nos hace ser perseverantes? ¿Qué nos hace mantenernos en este caminar? La obediencia. ¿Ah? La obediencia. La paciencia. La paciencia, por eso dice que el versículo 9, yo le dije que 8, 9 y 10 van juntos. ¿Por qué? Porque dice, más vale ser paciente que impaciente. La paciencia es perseverancia en medio de la dificultad, en medio de lo cambiante. Es perseverancia. Muchas veces nosotros no sabemos mantenernos. Hermano, como le digo, yo he conocido a muchos. Solo acá. No digamos que yo vengo desde mi país. Entonces, esto hace ver que precisamente, hermano, que muchos comenzamos, y le voy a poner, porque dice mejor la paciencia. Eso quiere decir que ser pacientes habla de que aunque todo nuestro entorno estén pasando cosas que a veces yo no entiendo, pero estoy confiando en Dios. Gloria a Dios. Que Él tiene el control, Él no ha perdido el control de todo lo que está pasando a mi alrededor. Él está pendiente de todo y eso no hace que Dios pierda el control de todo. No importa qué tan horrible esté a mi alrededor, no importa qué cuántos problemas estemos pasando, no importa cuántas dificultades, debemos de tener paciencia, porque yo le voy a decir, vivimos en un mundo donde vivimos una generación de impacientes. ¿Qué es lo que nosotros somos cuando nos impacientamos? Actuamos con tonterías,
de una manera torpe. Pero la paciencia, oiga, le voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos o 3, para que usted se dé cuenta. ¿Qué fue lo que Saúl hizo cuando fue elegido rey? Dice que Samuel le dijo, cuando Dios le eligió rey, le dijo a Samuel, mira, te voy a dar instrucciones. Vas a llegar a Gilgal y allí me vas a esperar 7 días. Oiga bien, 1 Samuel capítulo 10. Eso lo dice, que Samuel le dio instrucciones a Saúl. Y le dice, vas a llegar a Gilgal y allí me vas a esperar 7 días. En el capítulo 13 de del mismo primer libro de Samuel, dice que cuando Saúl llegó a Gilgal, dice que el ejército filisteo estaba al otro lado para hacerle guerra a Saúl. Y dice que él estaba esperando a Samuel, pero Samuel se tardaba. Dice que como él se tardó, dice que Saúl comenzó a hacer lo que no tenía que hacer. Y dice que él hizo un sacrificio. En el momento que él termina el sacrificio, llega Samuel. Es decir, no llegó ni en el 8º día, llegó en el 7º día. Pero esto no lo hizo a propósito. Pienso que Dios estaba probando la paciencia de Saúl. Y por eso Dios detuvo a Samuel. Para ver qué tanta confianza tenía en Dios. Y dice que él, como vio que su ejército se desertaba, estaba preocupado y su popularidad estaba perdiendo fama. Él estaba perdiendo fama, popularidad con los soldados. Entonces él se precipitó y hizo un sacrificio, algo que él no tenía que hacer porque él no era sacerdote, él era rey. Y si él esperaba a Samuel, lo que estaba haciendo era obediente. ¿Por qué? Porque aunque él iba a ser rey de Israel, el sacerdote estaba por arriba del rey. ¿Sí? El sacerdote era con el que Dios se comunicaba y a través del sacerdote le daba instrucciones a los reyes. Es decir, si tú me esperas, le dijo, vas a ser buen rey. Estaba probando su paciencia, pero se desesperó. En el momento que Saúl hace el sacrificio o lo lleva a cabo, dice que aparece Samuel. Ahora bien, cuando llega, ya el sacrificio ya había pasado, pero como usted sabe que cuando se quema un animal, ¿qué es lo que queda? El olor. Cuando usted quema un animal, se siente el olor desde lejos. Es como cuando usted asa carne aquí, se siente a distancia. Dice, por ahí dice uno, están asando carne. ¿Por qué? El olor de la carne. Entonces, Salomón ya no encontró el sacrificio, pero sintió el olor. Y cuando llega le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Esa palabra, ¿qué has hecho? Samuel lo que estaba esperando es que Saúl le dijera, la regué. Pero No tuve paciencia. No te supe esperar. Hice lo que tú tenías que hacer. Es decir, usurpé algo, un lugar que no tenías que usurpar. Que no le correspondía. Que no le correspondía. Él hizo las de sacerdote, él era sacerdote, era rey. Entonces le dice, ¿qué has hecho? Pero cuando le dice, ¿qué has hecho? Lo que Samuel esperaba, que Saúl le confesara lo malo que había hecho. Pero ¿qué fue lo malo? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? En lugar de confesarle lo malo y arrepentirse, Lo culpó. lo culpó a Samuel. Le dijo, primero le dijo, es que mira, la gente se está viendo. Segundo, tú no viniste en el tiempo acordado. Oiga, tú no viniste en el tiempo acordado. Es decir, Dios estaba probando su obediencia y su paciencia. Muchas veces Dios prueba nuestra obediencia y nuestra paciencia, hermano. Pero cuando Saúl le dice y culpa a Samuel, le dice, locamente has hecho. Es decir, cuando uno, hermano, actúa impacientemente, hace locuras. Como a él le pasó como a los peregrinos que iban por el camino, ¿verdad? Que decía ya si tenían 3 días y el Señor no había resucitado y el Señor ya estaba resucitado. Exacto. Es igual. Es decir, es igual, es lo mismo. Muchas veces Dios prueba
nuestra paciencia. Les voy a poner un ejemplo. Salmo capítulo 40. ¿Qué dice David en el Salmo 140? Dice, pacientemente esperé a Jehová. Oiga, quiere decir que David estaba en aprietos. Estaba pasando momentos difíciles. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? La palabra pacientemente dice, con paciencia supe esperar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros somos impacientes, no tenemos paciencia. Nos gusta que nos atiendan rápido. No, si nos vamos a un restaurante, yo quiero ser atendido primero, rápido. Yo necesito la comida, voy a un banco, yo necesito ser el que me atienda primero. Tengo urgencia, o sea, somos impacientes. La paciencia es la que menos nosotros tenemos. Si va manejando, quiere rebasarle a todos los carros. Es decir, somos impacientes. Dios prueba nuestra paciencia. Y a través de esta forma nos damos cuenta que a veces, hermano, cuando nosotros no tenemos paciencia, actuamos locamente. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Locamente has actuado. Es decir, estaba, ¿cómo? Impaciente. Impaciente. Sí. Y cuando actuamos locamente, tendremos a culpar a los demás. Esa es la excusa. Tendemos a culpar a que se lo ponga por enfrente. No aceptamos nuestro error. No aceptamos los errores. Si vamos manejando y lo golpeamos, es que él se me cruzó. Y tal vez el otro va tranquilo. Quien va precipitado, quien va impaciente, ¿quién es? El que pegó. Porque muchas veces el que golpea es el que va impaciente. Quiere llegar rápido. ¿Sí? A veces los accidentes se dan por gente que está impaciente, que es decir, que quiere llegar rápido, que quiere ser el primero. Entonces, esa es la impaciencia. Pero Dios prueba nuestra paciencia. Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, con paciencia supe esperar a Dios, dice David. Con paciencia supe esperar. Y cuando él supo esperar, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Porque David estaba pasando por problemas graves, difíciles. Pero él no se desesperó. Muchas veces, hermanos, ¿sabe qué es lo que decimos? Cuando a veces vemos paciencia. Si esto estuviera en mis manos, yo lo hiciera de esta manera. ¿Somos más sabios nosotros que Dios? No, ¿verdad? Entonces, a veces queremos tomar las cosas por nuestra mano. Decimos, no, yo voy a remediar esto. Debemos de ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Lo escucho. Dice, se inclinó a mí, dice. Es decir, le atendió. Vio los momentos difíciles, pero él supo esperar con paciencia. ¿Y qué es lo que hace después que se inclina y escucha ese momento difícil de David? ¿Qué es lo que hace Dios? Lo saca. Me sacó del lodo, pozo. dice. Oiga, la desesperación es como un pozo. Me sacó del pozo de la desesperación, es decir, estaba desesperado, estaba ansioso, estaba actuando algo dentro de él que si él no espera con paciencia a Dios, hubiera tenido problemas. Y dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo puso? En tierra firme. En roca firme. Oiga, es decir, le dio estabilidad, le dio confianza. Le dio confianza. Y dice, y Dios puso cántico nuevo en mis labios. Es decir, cuando Dios nos saca de esa desesperación, cuando Dios nos saca de ese problema, porque sabemos esperar. Oiga, alabamos a Dios. ¿Sí?
Pero cuando nosotros nos desesperamos, que queremos solucionar el problema, Ujú. creyendo que somos más sabios que Dios, vamos a agravar el problema. Y Dios nos va a meter mano. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que podemos solucionar el problema, dice Dios, ok, no te voy a ayudar, voy a dejar a ver qué pasa. Ujú. A ver si es verdad que tú tienes el control de todo esto, a ver si es verdad que solucionas el problema. Muchas veces agravamos el problema en lugar de solucionarlo. Ujú. Pero David supo esperar. Y por eso dice en el Salmo 40 más abajo. Dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué dice eso? Confiar en Dios y esperar pacientemente No es fácil. no es fácil. No es fácil. Por eso dice, es mejor ser paciente que ser impaciente. O ser de espíritu altivo. O ser orgulloso. O ser valiente. Es lo mismo. Ser valiente, ser impaciente. Ah, dice aquel, no, yo voy a agarrar las cosas con paciencia. No, yo soy valiente, yo lo hago. Ujú. No. Por eso dice, es mejor ser paciente. ¿Por qué le voy a decir que es paciente? Es mejor ser paciente que ser impaciente. Porque aunque yo vea oscuro a mi alrededor, si yo tengo esa paciencia y estoy confiando en Dios, no importa lo que pase en mi entorno, a mi alrededor. Yo voy a saber esperar. Y el final va a ser mejor que el comienzo. ¿Sabe por qué? Aunque yo no vea claro, estoy confiando en Dios. Le voy a poner un ejemplo. Génesis. Usted creo que conoce la historia de José. ¿Cuál fue el comienzo de José? Desde joven comenzó a tener problemas. Sí. Dios le mostraba sueños del futuro. Dios le mostraba sueños de lo que él iba a hacer. Pero José era joven. Llegó un momento cuando dice que los hermanos lo vendieron para deshacerse de él. Y dijeron los hermanos, vamos a ver en qué paran los sueños de este soñador. Vamos a ver en qué terminan los sueños. Y lo vendieron a Egipto. Allá estaba Egipto, en Egipto, como esclavo. Llega a la casa de Potifar, pero dice que Dios estaba con José. Y todo lo que Dios tocaba, todo lo que José tocaba, prosperaba, porque Dios estaba con él, dice. Es decir, José no se quejó, aunque lo vendieron y sufrió como esclavo. De allí llegó a mayordomo, lo acusan falsamente y va a la cárcel. Pero Dios estaba con José en la cárcel. ¿Por qué? Porque él tenía paciencia. Él sabía lo que estaba pasando. Aunque no entendía por qué de estas cosas, pero él sabía que Dios estaba bajo control. Él lo sabía. ¿Y qué es lo que pasó cuando él se declara a los hermanos que era gobernador? Él les dice, no se molesten por lo que ustedes me hicieron. No se molesten. Les dice, porque no fueron ustedes quienes me mandaron para Egipto. Oiga, ¿quién fue el que lo mandó? Fue Dios. Es decir, ahí pudo ver José que el final es mejor que el comienzo, como lo dice Salomón. El final es mejor. Porque uno puede ver, hermano, aunque quizás la meta sea cuesta arriba, aunque quizás nos cueste caminar, pero el llegar a la meta es algo glorioso, es algo mejor. Por eso dice que es mejor ser sabio, ser paciente que ser impaciente. ¿Por qué? Porque la paciencia nos ayuda a ser perseverantes en medio de la dificultad, aunque veamos problemas difíciles. Aunque quizás eso nos quiera hacer tambalear, pero nosotros tenemos paciencia y que Dios va a solucionar el problema. Pero no nos desesperamos. ¿Sí? Y por eso dice acá, dice, no te impaciences, mejor sé paciente. Dice, y cuando usted es paciente, puede ver el resultado de esa paciencia. Oiga bien, y dice acá, más vale ser paciente que impaciente. Versículo 9. Dice, no te dejes llevar por el enojo. Porque el enojo ¿qué es?
Dice que reposa en el seno de los necios. Aquí El en la enojo, versión. dice esta versión, es propio de gente necia. Ujú, Es mejor ser paciente. ujú, Y yo le voy a decir algo. Se lo voy a leer en esta versión. Mire lo que dice. Más vale un buen final que un buen principio o un buen comienzo. Dice, el que tiene paciencia llega a la meta. Oiga, ujú, aquí está más claro, ¿verdad? El que tiene paciencia llega a la meta. Pero dice, pero el impaciente habla mucho y no logra nada. Sí. ¿Está más claro? Ujú, sí. Es decir, si nosotros tenemos paciencia, vamos a llegar a la meta. Ujú. ¿Sí? Hay que ser como la tortuga entonces. Es decir, es de ser, Despacio, sí, porque pero seguro. es una parábola, la Ujú, liebre y la tortuga. La liebre, ¿cómo corría? Rápido, ¿va? Le llevó ujú, ventaja, ujú, pero la tortuga es lenta. ujú, Ahora, eso nos deja un mensaje, porque estos ejemplos dejan un mensaje, que es mejor la paciencia. ¿Por qué? ujú. Porque la tortuga, aunque es bien lenta para caminar, ¿quién llegó primero? Según este ejemplo de la liebre y la tortuga, ¿quién llegó primero? La tortuga. La tortuga. Aunque la liebre corría, ¿verdad? Dice que corrió y se adelantó y dijo, ah, de aquí que esta tortuga llegue aquí, me voy a echar un descanso, dijo la liebre, Ajá, y se durmió. Y en ese dormir no se dio cuenta que la lentitud de la tortuga era ajá, bien perseverante, vio a la liebre dormida, comenzó a caminar ajá, al mismo paso, y cuando la liebre despertó y se dio cuenta que la tortuga ya había pasado, aunque él corrió, la tortuga estaba adelante, ya había llegado a la meta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ajá, hermano, ser pacientes, ajá. porque ser paciente es llegar a la meta. Sí, dice un dicho, paso que dure y no que madure. ¿Sí? Es decir, ser paciente. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Ajá, He llegado a qué, dice Pablo. ajá, He corrido la carrera de la fe, la he corrido con alegría, con gozo, no se quejaba, con gozo, con ajá, alegría. Dice, he llegado a la meta. Fíjese bien. Y como llegó a la meta, dice él, ajá, por los demás hermanos, como ya alcancé la meta, me está preparada la corona. Que el Señor, juez justo, me dará, dice Pablo. Y no solo a mí, ajá. sino a todos Todo. aquellos que esperan la venida del Señor. Ajá, ¿Cómo esperamos nosotros la venida del Señor? ¿Impacientes o con paciencia? ¿Ah? Muchas ajá, veces, oye Señor, yo quisiera que ya viniera, yo quisiera que ya viniera. O sea, estamos tan desesperados porque Dios ajá, venga ajá. que nos impacientamos. Que se Y ponen cuando a el asustar a Señor la gente. tarda, fíjese que hay palabras en la Biblia donde el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Así dice. He aquí Ah, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar. Fíjese bien. Pero él ujú. dice, he aquí yo vengo pronto. Muchas veces esa palabra pronto para nosotros Es ya. es ya, ¿verdad? Pero para el Señor, esa palabra pronto puede Ajá. llevar años. Milenios. ¿Sí? Es decir, Ujú. Dios dice, ya vengo pronto. ¿Por qué dice? Porque si Él nos dice, miren, yo voy a venir de aquí a 2000 años, ah, Señor, mejor me acuesto a dormir. Cuando tú vengas yo no voy a estar, entonces Ujú, mejor disfruto, ¿verdad? Mejor le ujú, doy vuelo a la hilacha y se va, ujú. ¿verdad? Es decir, pero cuando el Señor dice, aquí yo vengo pronto, es decir, uno está con Listo. paciencia, Listo la en cualquier expectativa, momento. ya va a venir el Ujú, Señor, ya va a venir, y eso nos mantiene ujú, nuestra fe, mantiene ujú, nuestra perseverancia. Pero ajá, cuando yo me desespero, puedo cometer locura. Entonces, por eso dice, es mejor ser paciente, porque el ujú, que es paciente llega a la meta. El que es impaciente, dice, no logra nada. Es decir, no alcanza a llegar a la meta. No alcanza. Es decir, hermanos, que nosotros debemos de ser ujú, pacientes como David. Pacientes.
David esperó, supo esperar con paciencia, esperó al Señor. Otro ejemplo, Abraham. ¿Se recuerda a Abraham cuando Dios le dijo, Ujú. quiero que hagas un sacrificio de esto y de esto y de esto? Pártelo por mitad, los animales, dice, que yo voy a llegar. Ujú. Dios no le dijo a Abraham a qué horas iba a llegar, ¿verdad? Cuando iban a hacer el pacto, ¿verdad? Exacto, el pacto. Es decir, Dios no le dijo a Abraham, voy a llegar a las 9 de la mañana. Solo le dijo que iba a llegar, Ujú. pero no le dijo a qué hora. Y dice que Abraham dice, como ya había partido los animales, la sangre llamaba a los buitres, y dice que él pasó toda la mañana y toda la tarde espantándolos para que no se comieran aquel sacrificio. Y dice que Jehová, dice, tardaba en llegar. Ujú. Y como él tardó, ¿qué pasó? Se durmió. Se durmió. Se durmió. Ahora, ¿acaso no dice eso también el Señor? Que dice que de las 10 vírgenes prudentes y las 10 insensatas. Las 10 insensatas son necias, son tontas, son estúpidas. Esa es la expresión. Pero las prudentes habla de sabias. Ujú. Dice que las prudentes, ¿qué hicieron? Tengaron sus Dice que lámparas. tenían las lámparas encendidas, pero también tenían aceite. Ujú. Dice que las insensatas o las necias solo tenían lámpara prendida, pero no se proveyeron de aceite. Ellas creyeron que el aceite de la lámpara les iba a durar. Ujú. Les iba a durar, pero no les duró. Ujú. Entonces dice de que a medianoche se oyó un clamor, es decir, una voz que dijo, aquí viene el novio, salgan a recibirle. Y dice que las prudentes se levantaron porque todas se durmieron, pero como ellas tenían aceite de provisión, Ujú. dice que precisamente ellos salieron, ¿no? Y dice que le dijeron a las otras, las necias, las que no habían preparado aceite, danos del aceite de vosotras, a nosotras. Y ellas les dijeron, las prudentes, no, si les damos a ustedes, tampoco los alcanzará a ustedes ni a nosotras. Entonces mejor vayan a comprar. Y se fueron. ¿Qué pasó cuando regresaron? Ujú. Ya estaban en las bodas, ¿ya? Ya estaban en las bodas. Ujú. Y dice que llegaron a la puerta. Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? No las conozco. No los conozco. No los conozco. Ujú. Entonces, eso pasa, hermano. Cuando nosotros actuamos con Ujú. sabiduría, cuando somos pacientes, cuando somos prudentes, Ujú. nos vamos a percibir. Ujú. Ahora, esto habla, dice, oiga lo que dice el versículo 10, el 9. No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente insensata, o de necios, o de estúpidos, o de tontos. Le digo todas las expresiones porque esos son sinónimos de necio. Un necio es una gente tonta, Ujú. como dice el proverbio 14, 29, me parece, que dice que el que es paciente, dice, es sabio. Oiga, el que tiene paciencia es sabio. Pero el impaciente da a conocer su estupidez. Como un impaciente, porque dice aquí, dice, no te dejes llevar por el enojo. ¿Qué está diciéndolo Salomón? Que no nos dejemos llevar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y eso habla de autocontrol. Hay dos cosas que identifican a una persona necia. ¿Sabe qué es? ¿Sabe cuáles son las dos cosas que identifican a un necio? Y yo no sé si usted y yo nos vamos a identificar ahí. Pero es la verdad. ¿Sabe qué son esas dos cosas que declaran la necedad de una persona? ¿Sabe qué es? Es la impaciencia, que quiere las cosas rápidas. Y otra cosa, cuando usted quiere las cosas rápido y no lo atienden, ¿qué pasa en su vida? No, me enojo. Se enoja, ¿verdad? Se enoja. Entonces, esas son las dos características que identifican a un necio. Su impaciencia y que como él no puede dominar
esa impaciencia, se Ujú, enoja, ujú, se enoja. Por eso cuando dice aquí, dice, no te dejes llevar por el enojo. Lo que nos está diciendo que debemos de tener autocontrol. Controlar esas emociones. ujú, Controlar esas emociones. sí. No te dejes dominar, es decir, que el enojo no te domine. Ujú, Es decir, autocontrol. ¿Por qué le digo autocontrol? Gálatas nos habla de ujú, los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Porque son varios frutos que el Espíritu produce en nuestra vida. ujú. Paciencia. ¿Sí? ¿Eh? Uno de los primeros frutos es la paciencia. ¿Bien? Es el fruto, es de los primeros frutos. Paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, gozo. Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay quien nos domine. No hay ley. No hay pecado Ujú, que nos domine. No hay enojo que nos domine. Porque ujú, la paciencia nos ayuda a poder autocontrolar esas ujú, emociones que muchas veces nos desesperan. ujú, Y cuando nos desesperamos, ujú. nos molestamos. Entonces, no sé si ahí aparecemos en ese grupo, ¿verdad? Porque Ujú, muchas veces nos dejamos llevar por el enojo. ujú, ¿Verdad? Como dice el Proverbio 14:29, dice, el que es paciente, el que tiene paciencia, dice, tiene gran sabiduría. ujú, Pero el que es impaciente se enoja con facilidad y muestra la estupidez. ujú. Me acuerdo que mi abuelita decía que la paciencia era la madre de la De la ciencia. Es ciencia. decir, Ujú, imagínense, cuando usted y yo nos enojamos, porque ujú, estamos impacientes, que se nos atienda, que nos presten atención, ¿qué estamos mostrando? No estamos mostrando sabiduría, porque eso es lo que dice Santiago. ujú. Hay dos clases de sabiduría. La sabiduría celestial De lo alto. y la sabiduría terrenal. Dice que la Ujú, sabiduría terrenal es animal, es diabólica. ujú, Oiga, ¿cómo lo declara Santiago? ujú, Dice que la sabiduría terrenal es animal, y diabólica. diabólica. Y la sabiduría celestial, ¿cómo la describe? Es mansa, tiene mansedumbre, tiene paz, es decir, paciencia. Dice, si alguno es sabio, muestre con su manera de comportarse la sabiduría que tiene de Dios. Ujú, Oiga lo que dice Santiago. Si alguno es sabio, es decir, muestre esa sabiduría en sabia mansedumbre, es decir, ¿cómo vives? ujú, Eres paciente. Si te enojas, tu sabiduría es animal, es diabólica. Entonces, ujú, debemos, como dice aquí, no dejarnos llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Es propio de gente necia. ujú, Entonces, aquí Salomón nos está aconsejando, ¿verdad? Que debemos de tener paciencia, ujú, autocontrol. Ahora, versículo 10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues esa pregunta no es una pregunta inteligente. ujú, Oye, se recuerda que esto Salomón dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que los que vivimos hoy. Nunca digas eso.
Y se recuerda que nosotros tenemos que ser románticos con el pasado. Ajá. Añoro los tiempos en que yo me quedé. Así decimos. Ay, hermana, es que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. ¿Sí o no? Añoramos esos tiempos. Eso nos pasa. Ahora, ¿pero será verdad que los tiempos de antes fueron mejores que los de ahora? No. ¿Ah? ¿Por qué? Pues por el tipo de vida que uno llevó. ¿Cómo? Por el tipo de vida que uno Sí, pero ¿serían los tiempos de antes mejores que los de hoy? Dice, cuando tú dices que los tiempos de antes son mejores que los de ahora, esa no es una pregunta inteligente. Eso es lo que dice Salomón. Sí, Esa no es una pregunta inteligente. Quiero ver cómo dice esta versión. Hay quien se queja de todo. Tiempo pasado fue mejor, dice. Oiga, hay quien se queja de todo. Tiempo pasado fue mejor. Pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Salomón? Que hay quien se queja de todo. ¿De qué habla eso? ¿De qué nos está diciendo Salomón? En esta versión está un poco más claro. Dice, muchos dicen, los tiempos pasados fueron mejor que los de ahora. En esta dice, muchos se quejan de todo y dicen que los tiempos pasados fueron mejores que los de hoy. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Precisamente lo que está haciendo es que nos estamos excusando de nuestras irresponsabilidades, de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Nos estamos excusando y decimos, no, es que los tiempos de antes eran mejor que los de ahora. ¿Por qué? Porque le digo yo que los tiempos de antes con los de ahora no son mejores, son los mismos. Cada época trae sus propias... Sí, cada época trae sus propios conflictos, pero los tiempos son los mismos. Los tiempos no cambian, son los mismos. ¿Sabe qué es el problema de los tiempos? Somos nosotros. Somos nosotros. Porque yo le voy a poner un ejemplo. En los tiempos de antes, toda la gente era más buena. No. Toda la gente era más noble. No. Toda la gente buscaba de Dios. Tampoco. No había maldad en el pasado. ¿Ah? Entonces, no son los tiempos, son las personas. Los tiempos son los mismos. El problema no es el tiempo, el problema es la gente. El problema es la gente. Entonces, por eso dice Salomón, cuando tú dices que los tiempos pasados han sido mejores, dice, esta no es una pregunta inteligente. Cuando esta versión dice que la gente se queja de todo, está excusándose. La gente se queja de todo y dice, los tiempos de antes fueron mejor que los de ahora. Es decir, la gente de antes no se quejaba. Sí. Se quejaban. Habían problemas, habían dificultades. Pero la gente no se quejaba. Último ejemplo. ¿Usted cree que Abraham no pasó por dificultades? Sí, muchas. Muchas dificultades. Muchas. Ahora, ¿usted ve a Abraham quejándose? Había maldad en su tiempo. Nos vamos a ir más atrás. En los tiempos de Noé. En los tiempos antes del diluvio. ¿Toda la gente era buena? No. Toda la gente era mala. También todo era mal. ¿Y se quejó Noé? No se quejó. Entonces no son los tiempos, son las personas. Los tiempos son iguales. El problema es que nosotros cuando nos quejamos, es decir, los tiempos de antes son mejores, nos estamos excusando de nuestras responsabilidades. Ay, hermano, es que mire, yo me comporto así porque la verdad que el tiempo lo amerita, ¿no? No es eso. Es precisamente que nos estamos excusando. Nos estamos excusando.
Pero los tiempos son iguales. Es la gente la que no cambia. No había religión, no había en el tiempo pasado gente que buscaba de Dios, a pesar de la maldad. A pesar de la maldad, en los tiempos de Noé, ¿qué dice la Biblia de Noé? Que era el único justo en esa generación. Es decir, el único que actuaba de una manera en que a Dios le agradó. De ahí todos estaban corrompidos. Pero fíjese, esa corrupción No no corrompió corruptiva a la vida, a Noé. a Noé. Se mantuvo. Y eso fue lo que le gustó al Señor. Le dijo el Señor, solamente tú eres justo en esta generación. A pesar de que había maldad, Él se mantuvo. Él se mantuvo. Oiga, ahora, usted puede decir, ay hermano, es que todos hacen lo mismo. ¿Por qué yo no hago eso? En la época Antes de había Pablo. religión. Hay gente que buscaba de Dios. Es como ahora. Hay religión. Pueden buscar de Dios. Pero ¿por qué no buscan de Dios? Porque así como en los tiempos de antes, la religión como que había pasado de moda. Así también en nuestros tiempos. Porque la gente no quiere buscar de Dios. Porque esto está como pasado de moda. Ah, no, hay que ser cristiano. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no te dejes llevar. Es decir, autocontrola esas emociones. Autocontrólate. ¿Qué es lo que finalizo con esto? Cuando en Génesis se habla de que Abel llevó un sacrificio mejor que el de Caín, ¿qué le pasó a Caín cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel? ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Cuando dice que Dios vio agradable el sacrificio, miró, dice, la ofrenda de Abel, mas no miró la ofrenda de Caín. Mas no miró la ofrenda. ¿Y qué pasó cuando Dios no miró la ofrenda de Caín? ¿Qué pasó en él? Ajá. Es decir, sus emociones reventaron, ¿verdad? Porque Dios no le prestó atención. Entonces, Dios le pregunta a Caín, le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Le dice, ¿no te das cuenta que ese enojo es como un león que te está esperando en la puerta para atraparte? Por eso dice Salomón, no te dejes atrapar, no te dejes llevar por el enojo. El enojo es como un león, eso le dice Dios a Caín. Dice, ¿no sabes que ese enojo está a la puerta y es como un león que te quiere atrapar? Pero tú puedes dominar ese león, le dijo. Tú puedes dominar esa emoción de enojo. Pero si tú no la dominas, ella te va a dominar a ti. Hermano, yo creo que Dios es tan claro en lo que muchas veces, nosotros hermanos, muchas veces estas cosas, estas emociones, no las vemos como pecado. No. Nosotros vemos pecado a veces que alguien se meta con una mujer, que alguien robe, pero adentro de nosotros hay emociones que son tan dañinas y tan pecaminosas como aquel que fornica, como aquel que roba, como aquel que miente. Y es que de alguna manera nosotros queremos dominar a la persona que está ahí, pero no podemos dominarnos a nosotros mismos. Más adelante, Salomón habla de esto. Oh. Dice, más vale sabio y pobre, que valiente, que domina.
Ujú. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos que dominar a la gente, Ajá. ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién nos domina a nosotros? Ujú. Sí. Santiago habla de esto, dice, muchas veces nosotros para dominar a las bestias, ¿qué es lo que hacemos? Les ponemos cabestro, Les dice. ponemos freno, dice, para Ujú. dominarlos. Si no, no se dejan dominar. Ujú. A los barcos que son tan grandes, dice, tienen un Ujú. timoncito tan pequeñito que con eso dominamos el barco para lo que nosotros queremos. Ujú. Pero muchas veces, dice, Ujú. ¿verdad? No nos sabemos dominar nosotros. Tenemos una lengua, dice, así Santiago, tenemos una lengua que es tan pequeñita, Ujú. pero no la sabemos dominar. ¿Sí se fija? Ay, Señor Le ponemos bendito. timón, le ponemos freno a los animales, timón a los barcos, Ujú. pero nosotros No nos dominamos. no nos dominamos. Y eso es pecado. Ujú. Entonces, Santiago está diciendo, no te dejes dominar por el enojo. Porque ese enojo reposa en el seno de la De gente los necia. necios. Hermano, yo creo, Dios es bien claro en la manera en que nos habla Ujú. a través de Salomón. ¿Para qué? ¿Usted cree que Salomón todo esto que nos cuenta no lo vivió? ¿Se recuerda lo que Salomón estaba haciendo? ¿Se recuerda lo que dijimos al principio, en el capítulo 1 y el capítulo 2? ¿Se recuerda qué es lo que Salomón está haciendo? Está haciendo una especie de laboratorio en él mismo. Es decir, experimenta las cosas. Cuando las ha experimentado, dice, él quiere contar su experiencia con nosotros para que no caigamos en el error. Es decir, son consejos de sabios. Son consejos de una persona que ya vivió todo eso y que quiere contarnos esas experiencias para que nosotros no caigamos en el error. Eso es lo que dice. No te dejes dominar. Porque a veces cuando nos dejamos dominar, hacemos cosas por el enojo, hacemos cosas que después las lamentamos. Así que, hermano, yo pienso de que Dios es bueno, Dios nos habla a través de su palabra y por eso debemos de darle gloria, alabanza y ser pacientes para esperar en Dios. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le ayude, Dios le fortalezca, Dios le dé paciencia, nos dé paciencia, ¿verdad? Para poder esperar como lo hizo David. Dios le bendiga en el nombre del Señor. Amén.